Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por nuevamente estar aquí en Pa' Brillar y si eres nuevo, dale subscribe, dale like. Aquí hablamos de todo en base de fe. Así que el tema de hoy va a ser un poco variado porque ¿de qué surge? Surge de un suceso que pasó de donde soy, que en Puerto Rico esta semana, lamentablemente una joven fue desvivida por al parecer unas amistades en una actividad escolar como que de back to school o algo así por el estilo, que era fuera de la escuela, pero que al parecer, ¿verdad?, fue desvivida por esas amistades. Una joven de 16 años, como sus amistades, junto con hasta una madre, le hicieron esto a esta joven con tanto futuro por delante. Y esto me hizo pensar también en lo que es un caso en Estados Unidos que a mí también me conmovió muchísimo y fue el de Austin Metcalf. Porque mucha gente con el caso de esta joven está diciendo que ella hacía a las 2 de la mañana con su mamá afuera, jangueando, que quizá habían bebida y todas estas cosas, ¿verdad? Una menor de edad, porque está allí. Pero en el caso de Austin Metcalf, él estaba en una carrera de las escuelas que compiten y parece que se encontró en una disputa con otro chico y el chico lo apuñaló en una carrera que tú no vas a creer que al tú mandar a tu hijo a una carrera que tiene también un futuro por delante, que si va a ser atleta de D1, que si va a tener un montón de universidades atrás de él y todas estas cosas, tú no vas a creer que eso va a resultar en su muerte, una disputa ahí. Entonces, ¿qué podemos agrupar de todos estos sucesos? Que obviamente la maldad existe y que es importante siempre que nuestro rostro esté enfocado en Jesús. El mundo, ¿verdad?, hoy en día se creen sus propios dioses. Se creen que la moral, eso viene con ellos mismos y que ellos saben lo que es bueno y lo que es malo y todo esto que es bien fácil decir en 2025 con tanta historia que hubo antes de nosotros y que es fácil también decir cuando viene un revolucionario como Jesucristo que ahora es bueno y que ahora es malo. Por eso es importante, hermanos, cuando nosotros nos convertimos, no estar escogiendo qué yo quiero de la palabra y qué no. No es un pick and choose, sino que si somos cristianos, si somos discípulos, creemos en la palabra de Dios. Los apóstoles murieron para esparcir el evangelio, las buenas nuevas. Y ahora nosotros, en 2025, queremos estar escogiendo qué quiero de la palabra y qué no, cuando gente murieron a causa de la palabra, para que el reino se esparza, para que el reino se siga esparciendo a todo el mundo. Y hoy queremos ser nuestros propios dioses y decir, ay, es que esto no me gusta, esto no, mejor cojo otra religión, otra creencia por allá, esa me gusta más y entonces lo mezclo con acá. Pero eso no es lo que dice la palabra. No debemos de diluir la palabra, no debemos de tergiversar la palabra. Por eso en este tema vamos a hablar de anclarse en su palabra, de lo importante que es anclarse en su palabra. ¿Por qué? Porque las atrocidades que estos jóvenes han cometido, como desvivir a otros quizás por celos, por envidia, por ira, por lo que sea, nosotros somos susceptibles a caer en errores, quizás no a ese nivel, pero sí caer en errores si dejamos que nuestras emociones se apoderen de nosotros. Pero no podemos idolatrar nuestras emociones. ¿Y qué idolatrar nuestras emociones? Cuando ponemos nuestras emociones por encima de lo que Dios dice. Por eso es tan importante que desde joven, desde niño, desde adolescente, aprender de la palabra de Dios para cuando vengan estas situaciones que entramos en enojo, que entramos en ira, poder respirar y recordar que hay que amar a vuestros enemigos, porque lo dice la palabra, que hay que orar por los que nos persiguen, que hay que perdonar 70 veces 7. Y cuando tenemos esas realidades,
en nuestra mente, aún en el enojo, aún en la ira. Razonamos porque entendemos que lo que estamos sintiendo en ese momento no proviene de Dios. Porque si la palabra es opuesto a lo que yo estoy sintiendo, pues no es la realidad, porque hay una verdad por encima de esa. Entonces, quiero hacer un paréntesis. Este caso de la joven, veo como en las redes, ¿verdad? Siempre estamos hablando de que es bien importante por eso que hayan figuras paternas bien fuertes para que estos jóvenes no cometan estas cosas y que eso es el producto de crianza. Y yo creo, claro que sí, que la familia nuclear es tan importante y que el Señor instituyó el matrimonio y que debemos de aspirar a matrimonios bíblicos para que nuestras descendencias, para que yo y mi casa serviremos a Jehová y para que todas nuestras descendencias también sirvan a Jehová. Claro que sí, es muy importante. Pero ¿qué pasa con esos niños, esos adolescentes, esos jóvenes que no tienen a padres que sirven a Jehová? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con esos jóvenes que sus padres los abandonan? Y les voy a dar un ejemplo. Mi mamá fue abandonada por su padre cuando pequeña. Y eso no le impidió a ella ser reverente desde niña. Yo conocí a estudiantes, compañeros, amigos en la escuela secundaria donde sus padres no servían a Jehová y ellos se mantenían en su testimonio, se mantenían reverentes, aún no teniendo esa figura paterna y materna que estaban sometidos a la obediencia de Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Que tú, joven, que no tienes los mejores padres, que no tienes el mejor ejemplo, tú puedes ser distinto. Tú no eres tus padres, porque en cuanto tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador y te arrepientes de tus pecados, tú eres adoptado por el Padre Celestial. Aunque tú seas huérfano de padre y madre aquí en la tierra, tú tienes un Padre que procura por ti. Tú no tienes que ser tus padres. Tú puedes ser diferente, aunque a tus padres les guste la calle, aunque a tus padres les gusten las drogas, aunque quizás tu madre o tu padre se prostituya y hagan todas estas cosas, tú no tienes que ser así. Ese no tiene que ser tu destino porque el Señor te puede dar un nuevo propósito. En cuanto tú aceptas a Jesucristo, tú eres real sacerdocio, tú eres linaje escogido. El Señor te conocía antes de la fundación del mundo. Y qué precioso es eso. Para recordarles esto, porque esto no lo estoy sacando de la Manga Production, esto es algo que lo dice la palabra y dice Efesios 1:5 al 6. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en él, amado. Así que, habiéndonos predestinados, Él te escogió a ti. Tú no lo escogiste a Él. Dice, para ser adoptados hijos suyos por medios de Jesucristo. Así que somos adoptados. Tu padre no tiene que ser el enemigo. Tu padre no tiene que ser el padre de la mentira, sino que tú puedes ser adoptado por medio de Jesucristo, por medio de su gracia, de su sacrificio, para ser hijo de Jehová. Haciendo ese paréntesis, porque es que yo creo que es algo tan importante, porque a veces creemos que están perdidos esos jóvenes que no tuvieron los mejores padres, pero no lo están, porque lo he visto tanto hoy en día, como hay jóvenes que se levantan, aunque su crianza no haya sido la más bonita. Entonces, como estábamos diciendo, estos sucesos, cuando no conocemos la palabra de Dios, cuando no nos anclamos en ella, en todo momento y en esos momentos donde vemos que nuestra ira se apodera de nosotros, que nuestro enojo se apodera de nosotros, si no nos anclamos en la palabra pueden pasar cosas desastrosas lamentablemente. Entonces, en Efesios 4, del 26 al 27 dice, si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Así que nosotros no podemos enojar, eso puede pasar a menudo, ¿verdad? Pero lo importante es no dejar que eso nos permita pecar. ¿Por qué? Cuando le damos espacio al enojo por mucho tiempo, porque aquí dice, no permiten que el enojo les dure hasta la puesta del sol, así que ok, nos enojamos, paz. Vamos a leer la Biblia, vamos a orar, vamos a buscar comunión. Porque ¿qué pasa cuando dejamos que ese enojo dure mucho? Ahí
le podemos estar dando espacio al qué, al chisme, a la envidia, a la codicia, a los celos, a todas estas cosas que sabemos que no provienen de nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué puede causar eso? Atrocidades como las que mencionamos en este video, o también podemos hacer otras cosas, otros pecados, que aunque no es de estas atrocidades que habíamos hablado, como quiera sigue siendo pecado, y el pecado es muerte, y el pecado nos separa de Dios, pero la santidad nos acerca. Esto le puede pasar a cualquiera, porque hay veces que vemos a personas que cometen esa atrocidad y decimos, claro que sí, esa persona siempre estuvo en la calle, siempre estuvo en malas andadas, pero cuando vemos en la Biblia, David no era un hombre conforme al corazón de Dios, claro que sí, pero aún así él cometió adulterio y él también asesinó. Pecados horribles. Y él era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque lo único que le tomó fue un momento de lujuria, un momento de codicia. ¿Para qué? Para hacer lo que él hizo. Y después, ¿qué pasó? Porque el pecado, como es muerte, el pecado trajo consecuencias. Y sabemos lo que pasó con ese hijo de David, que le fue quitado. Aún es rogándole al Señor, porque el pecado también trae consecuencias. Así que no es solamente el mundo que tiene que conocer la palabra y que se tienen que convertir y que se tienen que anclar en la palabra, sino que nosotros, eso es cada día, porque en cualquier momento que dejamos ese enojo que se apodere de nosotros, ahí es que entran otras cosas que nos pueden hacer cometer un pecado, una atrocidad que nos vamos a estar arrepintiendo por el resto de nuestras vidas. Porque estos jóvenes que dañaron su vida porque despidieron a otra persona es algo bien lamentable y bien triste, porque también ellos dejaron perder su vida por un momento de ¿qué? Por un momento de cólera, por un momento de enojo. Pero tú y yo, si no hacemos que nuestra carne se someta, si no estamos haciendo nuestra carne morir día a día, también estamos propensos en hacer algo así. Porque yo he escuchado de cristianos que han desvivido a alguien. Claro que sí, yo lo he escuchado. ¿Por qué? Porque en el momento que viraron su rostro de Jesús, que viraron su rostro de las Escrituras, que no pudieron tomar un momento en pensar en la palabra, en lo que el Señor les ha dicho a ellos, han cometido atrocidades. Pero por eso es tan importante nosotros entender que nosotros seguimos la palabra. El mundo dice que hoy algo es bueno y mañana es malo. Y lo que hoy es malo, mañana es bueno. ¿Por qué? Porque no tienen métrica, no tienen código moral. Simplemente por lo que piensan, por los tiempos, por las cosas que estén ocurriendo. Pero la palabra es la misma hoy y siempre. Y eso es lo bello de eso. Yo ayer estaba hablando con las chicas del Ministerio de Danza y en la parte de la armadura de Dios que habla sobre la espada, que dice que cuando Jesucristo fue tentado en el ayuno, en ese ayuno para prepararlo para lo que era el ministerio, de la manera que él venció a Satanás fue con las Escrituras. Pero si las desconocemos, vamos a perecer por nuestra ignorancia. Así que algo sumamente importante, siendo cristianos, siendo discípulos de Cristo, leer su palabra, porque eso es lo que tenemos como brújula, como compás de nuestra vida, como lo que debemos de hacer, como lo que no. Eso es el Señor hablando directamente a nosotros. Hermanos, hasta aquí el video. Yo espero que se hayan llevado hoy de que es tan importante anclarse en la palabra y de no idolatrar nuestras emociones, y que su palabra va por encima de todo lo que pensamos, va por encima de nosotros mismos, porque es la verdad. Y si entendemos que algo es la verdad, significa que lo que pensamos que va en contra de eso, a la inversa de eso, está mal, y que nos tenemos que sujetar y anclar en ella. Así que ese es el mensaje que yo quiero que se lleven en el día de hoy. Así que, hermanos, siéntanse libres en comentar si hay algún versículo, algún texto que les viene a la mente en cuanto escucharon este mensaje. Así que hasta la próxima y Dios les bendiga.